Acto 1. El peso de una decisión. La noche del 10 al 11 de enero del año 49 a.C. no fue una noche de gloria, sino de un silencio sepulcral que pesaba sobre los hombros de un solo hombre. Cayo Julio César, el hombre que había pasado los últimos 8 años reduciendo a cenizas las tribus de la Galia, cruzando el Rin y desafiando los límites del mundo conocido hasta las brumas de Britania, se encontraba detenido ante un hilo de agua que apenas llegaba a las rodillas de un caballo. El Rubicón. Para cualquier viajero común, este río era una insignificancia geográfica, un arroyo estacional que serpenteaba perezosamente hacia el mar Adriático. Pero en el complejo y sagrado mapa de la ley romana, el Rubicón era una muralla invisible pero infranqueable. Representaba la frontera jurídica absoluta entre la provincia de la Galia Cisalpina, donde César ejercía su mando legal o imperium, e Italia, el suelo sagrado donde ningún general podía entrar al mando de tropas armadas bajo pena de sacrilegio y muerte. Cruzar este límite con una sola cohorte era, por definición legal, un acto de alta traición, un golpe de Estado y una declaración de guerra contra los dioses y el pueblo de Roma. César observaba la corriente bajo la luz de una luna gélida. Horas antes, en su campamento de Rávena, había mantenido una fachada perfecta de serenidad. Había invitado a sus oficiales a un banquete público, bromeando sobre arquitectura, literatura y los espectáculos de gladiadores que planeaba ofrecer. Era un maestro de la disimulación. Nadie en esa mesa sospechaba que el mundo estaba a punto de fracturarse. Pero al caer la noche, se escabulló de la fiesta. No utilizó un carruaje de gala ni escolta oficial, para evitar a los espías que el Senado mantenía en cada esquina de la provincia, usó un humilde carro tirado por mulas de un molino cercano. En la penumbra de la madrugada, se encontró con los hombres de la 13ª Legión. Estos hombres no eran simples reclutas, eran veteranos endurecidos que habían sobrevivido al asedio de Alesia, a las cargas de caballería de Vercingétorix y a los inviernos brutales de los Alpes. Para ellos, la palabra Roma era un concepto abstracto de mármol y leyes lejanas, pero César era una realidad de carne y hueso que les había dado tierras, oro y sentido. El frío que calaba sus huesos esa mañana no era nada comparado con el peso de la historia que sentían en el aire. César sabía que si daba el paso, desataría una guerra civil que no respetaría fronteras, ni familias, ni templos. Sabía que la sangre de miles de romanos mancharía los campos de cultivo desde la península ibérica hasta los desiertos de Siria. Según los cronistas Suetonio y Plutarco, vaciló durante horas, caminando solo por la orilla, murmurando para sí mismo que, si no cruzaba, sería su ruina personal, pero si lo hacía, sería la ruina del mundo entero. Para comprender por qué César se veía empujado a este abismo, debemos mirar hacia los pasillos de mármol del Senado en Roma. La República, tras 500 años de existencia, estaba colapsando bajo el peso de su propia gloria y corrupción. El sistema de pesos y contrapesos se había transformado en un nudo de víboras donde la facción de los optimates reinaba con puño de hierro. Estos aristócratas conservadores, liderados por la figura fanática y austera de Marco Porcio Catón el Joven, veían en César no a un héroe conquistador, sino a un cáncer populista que debía ser extirpado. Catón era un hombre de una moralidad tan rígida que resultaba inhumana, vestía de luto permanente por la República y despreciaba cualquier rastro de carisma individual. Para los optimates, César era un criminal que había iniciado guerras no autorizadas en las Galias y que usaba el botín para comprar el favor de la plebe y de los tribunales. Habían diseñado una trampa legal perfecta,
Le ordenaron disolver sus legiones inmediatamente y regresar a Roma como un ciudadano privado para enfrentar un juicio por sus acciones pasadas. César, cuya red de espías era vasta, sabía perfectamente que en el momento en que pusiera un pie en la ciudad sin la protección de su mando militar, sería encarcelado, exiliado o asesinado antes de que pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa. Sus enemigos no buscaban justicia, buscaban su cabeza en una pica para dar una lección a cualquiera que intentara desafiar la autoridad de la élite senatorial. César se detuvo finalmente ante el pequeño puente de madera que cruzaba el Rubicón. Sus oficiales, hombres como el experimentado Asinio Polión, guardaban un silencio absoluto, conteniendo la respiración mientras observaban la espalda de su general. Según la tradición, en ese instante de duda metafísica, ocurrió un suceso sobrenatural. Una figura divina, un joven de belleza clásica y estatura extraordinaria, apareció de la nada tocando una flauta de caña. Algunos soldados y pastores se acercaron a escucharlo, y de repente, el joven arrebató una trompeta a un legionario, corrió hacia el centro del cauce y lanzó un toque de guerra tan potente que pareció sacudir los cimientos mismos de la tierra. Para César, que creía profundamente en los presagios y en su propia estrella del destino, esa fue la señal definitiva de los dioses. Espoleó a su caballo hacia el agua y gritó las palabras que han quedado grabadas en el ADN de la historia. Alea iacta est. El dado ha sido lanzado. Con ese chapoteo en el barro del río, el mundo antiguo cambió para siempre. La legalidad republicana, con sus 500 años de historia, sus rituales y sus leyes, se hizo añicos en un segundo. César ya no era un general de Roma, era un rebelde. Ya no era un político, era un invasor marchando sobre su propia patria. La suerte de millones de personas, desde las costas de Britania hasta los límites de Persia, ahora dependía únicamente de la punta de una lanza y de la voluntad de hierro de un solo individuo. Acto 2. La marcha relámpago, 10 a 20. La noticia del cruce del Rubicón se propagó por la península itálica como un incendio en un campo de trigo seco durante el agosto más caluroso. En Roma, el impacto no fue de indignación patriótica, sino de un pánico ciego, visceral y primario. Los rumores que llegaban a los foros, las tabernas y los mercados eran de una naturaleza apocalíptica. Se decía que César no venía solo con sus veteranos de la 13ª, sino con hordas de mercenarios bárbaros germanos sedientos de sangre, gigantes rubios que incendiarían los templos de los dioses, saquearían el tesoro público y violarían a las matronas de las familias más nobles. Este pánico fue alimentado activamente por la huida precipitada de la propia aristocracia. Pompeyo Magno, el hombre que había prometido legiones con un solo pisotón, se vio abrumado por la cruda realidad táctica de la guerra. Había subestimado por completo la velocidad operativa de su antiguo aliado. Mientras Pompeyo y los senadores pensaban en términos de meses para movilizar los vastos recursos de las provincias orientales, César operaba en términos de horas y días. Aplicando lo que más tarde los historiadores militares llamarían las celeritas caesaris, el general avanzó por la costa del Adriático con una rapidez que desafiaba toda lógica logística de la época. Arímino, la primera ciudad importante situada justo al sur del Rubicón, cayó antes del amanecer sin que se derramara una sola gota de sangre. César no entró como un saqueador o un castigador. Entró como un magistrado que regresaba a su hogar, manteniendo una disciplina férrea y casi religiosa entre sus hombres para que ni un solo ciudadano fuera molestado en sus bienes o en su persona. Luego cayeron Pésaro, Fano y Ancona en una sucesión vertiginosa de capitulaciones. Las guarniciones locales,
compuestas a menudo por hombres que admiraban el nombre de César o que simplemente temían la reputación de su legión, desertaban en masa para unirse a sus filas, viendo en él a un líder que no los abandonaría. En Roma, el Senado entró en una fase de paranoia total. Pompeyo, dándose cuenta de que no podía defender la capital con las pocas tropas veteranas que tenía a mano, muchas de las cuales habían servido anteriormente bajo César en la Galia y cuya lealtad era más que dudosa, tomó una decisión que escandalizó a la opinión pública: ordenó la evacuación total de la ciudad. Declaró que Roma ya no era segura y que cualquier senador o magistrado que no lo siguiera hacia el sur sería considerado un enemigo de la patria y un aliado del invasor. Los aristócratas huyeron con lo opuesto, dejando atrás sus tesoros, sus esclavos y lo más grave, los archivos sagrados del Estado en un desorden humillante. La ciudad que se consideraba el centro indiscutible del universo fue abandonada por sus propios líderes sin que un solo soldado de César hubiera pisado todavía las piedras del foro romano. Mientras el bando pompeyano se retiraba en medio del caos, los gritos de reproche y las recriminaciones mutuas, César desplegó la que sería su arma estratégica más sofisticada y duradera, la clementia. En un mundo romano donde las guerras civiles anteriores, como las sangrientas luchas entre Mario y Sila, habían terminado tradicionalmente en proscripciones, listas de ejecución y masacres masivas en las plazas públicas, César decidió romper deliberadamente el ciclo de la violencia política. En cada ciudad que tomaba, prohibía bajo pena de muerte el saqueo o el acoso a las mujeres. A los oficiales pompeyanos capturados en el campo de batalla o en las murallas, en lugar de ejecutarlos o venderlos como esclavos, los llamaba personalmente a su tienda de campaña. Allí, cenaba con ellos, discutía sobre el futuro de Roma y les permitía marcharse en total libertad, permitiéndoles incluso conservar sus riquezas y sus esclavos intactos. Les daba una opción clara y pública: podían unirse a su causa o podían regresar con Pompeyo para seguir luchando contra él. Esta política de perdón sistemático no era solo un rasgo de generosidad personal, era un golpe maestro de propaganda política. César estaba destruyendo sistemáticamente la base moral y el relato de sus enemigos. Mientras Pompeyo amenazaba desde el sur con castigar con la muerte a cualquiera que se mantuviera neutral, César ofrecía amistad y respeto incluso a quienes habían empuñado el gladius contra él. Con cada gesto de misericordia, César ganaba el corazón de la clase media italiana y de los soldados rasos, haciendo que la resistencia de la aristocracia pareciera no solo inútil, sino profundamente injusta. Sin embargo, no toda Italia se rindió ante el encanto de la clemencia cesariana. El primer gran choque de voluntades y la primera prueba de fuego real ocurrió en la ciudad de Corfinio, estratégicamente situada en los pasos de los Apeninos. Allí, Lucio Domicio Enobarbo, un aristócrata de linaje antiguo, fortuna inmensa y un odio visceral, casi biológico, hacia la figura de César, decidió plantar cara. Enobarbo era el arquetipo del optimate que prefería ver la estructura misma de la república destruida antes que ver a un hombre de origen popular como César en el poder supremo. Tenía bajo su mando 30 cohortes, una fuerza considerable que, de haber sido bien utilizada, podría haber frenado el avance relámpago de César el tiempo suficiente para que Pompeyo organizara una defensa sólida en el sur. Enobarbo envió mensajes desesperados y arrogantes a Pompeyo, exigiéndole que marchara hacia el norte con el grueso del ejército para atrapar a César entre dos fuegos. Pero Pompeyo, siempre cauteloso, desconfiado y temiendo que sus propias tropas desertaran ante la presencia de su antiguo general, le ordenó abandonar la posición de Corfinio y retirarse inmediatamente hacia los puertos del Adriático. Enobarbo,
En un acto de soberbia y desobediencia que rozaba la traición a su propio bando, decidió quedarse. Pero cometió el error fatal de mentir a sus propios soldados y oficiales, asegurándoles falsamente que el gran auxilio de Pompeyo estaba a pocas horas de distancia. César llegó a las imponentes puertas de Corfinio, y en lugar de ordenar un asalto frontal sangriento que le costaría a hombres que no podía permitirse perder, demostró por qué era considerado un genio de la guerra de ingeniería. Sus ingenieros y zapadores, los mismos hombres que habían construido puentes sobre el caudaloso Rin en apenas 10 días y asediado fortalezas que se creían inexpugnables en la Galia, rodearon la ciudad entera con una red de fortificaciones, fosos y empalizadas en un tiempo récord de apenas 7 días. La visión desde las murallas era aterradora. Las torres de asedio de madera se movían como gigantes hacia las almenas y las catapultas romanas lanzaban proyectiles con una precisión matemática que quebró la moral de los defensores. Cuando los soldados de Enobarbo interceptaron por fin las cartas reales de Pompeyo y descubrieron que su general les había mentido descaradamente sobre el rescate, el descontento se transformó en un motín violento. En un momento que define la naturaleza de este conflicto, los propios soldados de Enobarbo arrestaron a su comandante en sus aposentos, lo encadenaron y abrieron las puertas de la ciudad a las tropas de César. César, ante el asombro de todos, volvió a dar una lección de alta política, llamó a Enobarbo a su presencia, lo reprendió con una elegancia gélida por su ingratitud y lo dejó marchar en paz con todo su tesoro personal. César no quería mártires para la causa aristocrática, quería demostrar que él era el único líder capaz de mantener la cordura en una habitación llena de nobles berrinchudos que estaban dispuestos a sacrificar la vida de sus soldados por puro orgullo de casta. Acto 3. El mar como última frontera, 20 a 30 horas y 0 minutos. Con la espectacular y rápida caída de Corfinio, el resto de la resistencia organizada en el centro de Italia se desplomó como un castillo de naipes bajo una tormenta. Pompeyo Magno, dándose cuenta finalmente de que la península italiana estaba perdida y que su prestigio militar estaba sufriendo un golpe del que difícilmente se recuperaría, se retiró a toda prisa hacia el puerto de Brundisium, el talón de la bota de Italia y la puerta de salida natural hacia el este. Su intención estratégica era clara y peligrosa: evacuar a todo el Senado, a las familias nobles y al núcleo de sus legiones hacia Grecia y los Balcanes. Allí, en las provincias orientales que él mismo había organizado décadas atrás, tenía el control absoluto de los recursos financieros, el suministro de grano y, lo más importante, una flota naval masiva que superaba con creces cualquier cosa que César pudiera botar al agua. César comprendió el peligro de inmediato con su mente analítica. Si permitía que Pompeyo cruzara el mar Adriático sin oposición, la guerra civil se transformaría de una campaña rápida en Italia a un conflicto de desgaste global que podría durar años, desangrando los recursos del imperio y dejando las fronteras vulnerables a los bárbaros. César necesitaba terminar la guerra allí mismo, en los muelles de Brundisium. Lanzó a sus legiones a una marcha forzada que hoy, con toda nuestra tecnología moderna, nos sigue pareciendo una proeza imposible. Sus hombres recorrieron cientos de kilómetros en pleno invierno, marchando 16 horas al día bajo la lluvia helada, impulsados únicamente por la energía maníaca y el carisma magnético de su líder. Al llegar a las afueras de las fortificaciones de Brundisium, César se encontró con un puerto fuertemente defendido y una logística enemiga que trabajaba a pleno rendimiento. Pompeyo ya había embarcado a gran parte de sus tropas, pero todavía necesitaba días preciosos para que los barcos de transporte regresaran de las costas de Epiro a recoger al resto del ejército y a los senadores rezagados. César, que siempre buscaba soluciones geométricas y de ingeniería para los problemas militares,
decidió intentar lo impensable, algo que los marineros de la época consideraban una locura: cerrar la boca misma del puerto de Brundisium. Sus legionarios, convirtiéndose de nuevo en obreros de élite, empezaron a arrojar toneladas de roca, troncos y tierra para construir diques que estrecharan el canal de salida de la bahía. Donde el agua era demasiado profunda para los cimientos de tierra, construyó balsas dobles de 30 pies de ancho, ancladas firmemente al fondo marino con cadenas masivas y protegidas por parapetos de mimbre y torres de asedio flotantes. Fue un duelo de gigantes, un choque entre la ingeniería terrestre de César y la experiencia naval de Pompeyo. Pompeyo no se quedó de brazos cruzados esperando el cerco. Equipó grandes barcos mercantes de casco reforzado con torres de madera de 3 pisos de altura, cargadas con máquinas de asedio pesadas, ballestas y cientos de arqueros expertos, con la misión de embestir las balsas de César y destruir las barricadas flotantes antes de que pudieran ser completadas. Durante días y noches, bajo una lluvia constante de flechas ardientes y proyectiles de piedra, el puerto de Brundisium fue el escenario de una batalla tecnológica y naval sin precedentes en la antigüedad, donde el ingenio romano se enfrentaba a sí mismo en una danza macabra de destrucción y creatividad militar. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de los soldados de César, que trabajaban día y noche sumergidos hasta la cintura en el agua salada, el mar seguía siendo el dominio indiscutible de Pompeyo Magno. En una noche oscura de mediados de marzo, aprovechando un viento favorable del norte y una pequeña distracción en las líneas de asedio cesarianas, Pompeyo logró ejecutar lo que parecía una misión de evacuación imposible. En un silencio absoluto, sin luces de antorchas y con las órdenes transmitidas por gestos, embarcó a sus últimas 30 cohortes y a los últimos senadores que quedaban en suelo italiano. Sus marineros, los mejores expertos del Mediterráneo, maniobraron los pesados barcos a través de los estrechos canales que los diques de César aún no habían logrado cerrar por completo. Cuando los centinelas de César se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo por el sonido lejano de los remos, ya era demasiado tarde para reaccionar. La flota de Pompeyo se alejaba inexorablemente hacia el horizonte, hacia las costas de Epiro y Macedonia, dejando a César como dueño absoluto de una Italia geográficamente conquistada, pero políticamente vacía. César se quedó parado en el muelle de piedra, observando en silencio cómo las últimas luces de los barcos enemigos desaparecían en la oscuridad del Adriático. Había ganado el territorio, sí, pero el núcleo del enemigo seguía intacto, con todos los recursos del mundo griego y oriental a su disposición. La guerra no había terminado, simplemente se había mudado a un tablero de juego mucho más vasto y peligroso. En solo 60 días frenéticos, Julio César se había convertido en el amo indiscutible de toda la península itálica. Había tomado la capital del mundo sin tener que librar una sola batalla campal masiva, algo que ningún general en la historia de Roma había logrado jamás. Pero la victoria tenía un sabor amargo y extraño. Cuando finalmente entró en la ciudad de Roma semanas después, no lo hizo con el esplendor de un desfile triunfal con cadenas de oro y prisioneros, sino con una mezcla calculada de respeto institucional y firmeza militar. El Senado que encontró estaba mutilado, una sombra de lo que fue. La mayoría de los magistrados con experiencia habían huido por miedo o por lealtad a Pompeyo. César tuvo que convocar a los pocos senadores que quedaban para intentar dar una apariencia mínima de legalidad a sus actos de emergencia. Incluso tuvo que recurrir a la fuerza bruta cuando la necesidad financiera apretó, forzó las puertas del tesoro público en el templo de Saturno, enfrentándose personalmente a un joven y valiente tribuno llamado Metelo que intentó impedirle el paso invocando las leyes antiguas. César, con una frialdad que heló la sangre de los presentes, le dijo al joven: «Muchacho,
Es mucho más fácil para mí matarte ahora mismo que decirte que voy a hacerlo. Fue en ese preciso instante cuando Roma comprendió, con un escalofrío, que el viejo mundo de las leyes discutidas, los debates infinitos y los compromisos senatoriales había muerto para siempre. El poder real ahora residía únicamente en la voluntad de un solo hombre, respaldada por el acero afilado de sus legiones veteranas. Al cruzar aquel pequeño y embarrado río insignificante llamado Rubicón, César no solo cambió el curso de su propia vida y evitó su ruina personal, sino que alteró para siempre la trayectoria de la civilización humana. Rompió el tabú más sagrado de la República Romana, la idea de que la ley escrita y las instituciones están por encima de cualquier individuo, por muy glorioso que éste sea. Estableció un precedente que otros ambiciosos seguirían durante los siglos venideros, que la verdadera legitimidad en un mundo en crisis nace de la victoria militar y de la capacidad efectiva de gobernar. El dado que César lanzó aquella madrugada de enero seguía rodando sobre el mármol de la historia, y las consecuencias de ese salto al vacío llevarían al general a los pies de las pirámides de Egipto, a las llanuras sangrientas de Farsalia, a las costas de África y, finalmente, de regreso a los pies de la estatua de su rival Pompeyo en el Senado de Roma, donde el destino le cobraría el precio más alto y sangriento por su ambición desmedida. El cruce del Rubicón fue el principio del fin de una era de ciudadanos libres y el nacimiento doloroso de una era de emperadores absolutos. La suerte estaba echada, el puente se había quemado tras él, y el mundo que emergería de las cenizas humeantes de la República ya no volvería a ser el mismo nunca más. La historia de Roma, y con ella la de todo Occidente, acababa de entrar en una nueva y definitiva fase escrita con sangre, genio y mármol.